Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Bienvenido una vez más a Comienza tu cambio. Hoy quería traer al podcast el tema de cómo afrontar los exámenes. Grabo este podcast ya a principios de junio. Hay personas que ya estarán abordando esos exámenes, evaluaciones y proyectos. Y otras personas pues estarán a punto, como todos aquellos que se presentan a las oposiciones de educación. Mucho ánimo desde aquí para todo el mundo en este tipo de situaciones. Y para ello quería intentar aportar pues una pequeña guía de cómo afrontar mejor los exámenes o situaciones que requieren de un rendimiento alto por nuestra parte. Así que si te interesa, quédate conmigo porque empezamos. Primero y principal, estos son recomendaciones muy generales. Como es lógico, cada persona pues, va a tener su idiosincrasia, sus particularidades y sus dificultades. Tómense estas recomendaciones como tal, como pautas genéricas, no como una guía individualizada. Para eso mucha gente pues, acude a consulta psicológica para poner solución a esas dificultades particulares y lo abordamos en consulta. Esto lo podemos aplicar a todo el contenido que subo a redes. Es todo pues una visión general. Dicho esto, vamos a empezar por definir qué es el rendimiento o el desempeño. Como rendimiento académico, podemos aludir a ese concepto que, por cierto, ha sido bastante criticado, porque en realidad el rendimiento académico hace referencia a la evaluación de la adquisición de un conocimiento, podríamos decir, ¿no? Y esa evaluación puede beneficiar o puede perjudicar los resultados, el formato, el modo de evaluación, que quizá pues esos resultados no demuestren de manera efectiva si una persona ha adquirido o no el conocimiento. Es decir, que puedes saber mucho de un tema, de una materia, pero dependiendo de la evaluación, pues vas a sacar una nota u otra, y eso no demuestra que sepas más o menos de ese tema. Simplemente es una evaluación con sus sesgos de medida. En cualquier caso, cuando hablamos de rendimiento, en el ámbito académico, nos vamos a referir a esa evaluación del conocimiento. Y tenemos que aludir también al estudio. En cuanto al estudio o la tarea a desempeñar, pues va a depender de su modalidad, tanto de lo que se esté aprendiendo o estudiando, como del formato y, claro, también de esa evaluación. No es lo mismo hacer un examen práctico como el de conducir que un examen tipo test en la universidad o que un examen de teoría o que defender de manera oral un proyecto. Entonces, en función de ello, pues tendremos que escoger las técnicas de estudio más adecuadas, que más se adapten a esa materia, por ejemplo, a esa modalidad de evaluación también. Nos haremos pues nuestro cronograma con todas las actividades a realizar, todo a nuestro gusto. Todo esto también es cierto que es aplicable a cualquier trabajo, especialmente en los que se emplea la cabeza, que podríamos decir, ¿no? Podríamos hablar de rendimiento laboral o desempeño y trasladaríamos todo esto a ese terreno, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos que tener en cuenta, yo le pongo especial atención a la fatiga o al agotamiento, que es otro punto, a mi ver, bastante importante. Cuando llevamos mucho tiempo llevando a cabo una actividad de tipo, entre comillas, mental, en términos de aprendizaje, por ejemplo, al final pues acabamos con una sensación de embotamiento. Llegados a un extremo, da incluso la sensación de que no nos entra más conocimiento, y es que tenemos que asumir que la capacidad de nuestro cerebro es limitada, ¿eh? No tenemos neuronas infinitas para seguir almacenando y almacenando, ¿eh? El saber sí ocupa lugar. Y por eso no recuerdas qué comiste hace 10 días, por ejemplo, pero sí recuerdas pues, otras cosas relevantes o importantes. Ahora lo veremos en la parte del sueño. Spoiler ya, ¿eh? Recomendación muy básica para este tema. Para evitar esa fatiga, para cada 45 minutos. Detente, desconecta un rato. Aunque sean 5. Al final, la curva de la atención
decae bastante a partir de ese tiempo, a partir de esos 40, 50 minutos. Si desconectas 5 minutitos, pues das un paseo, haces alguna actividad, no te me quedes con el móvil o leyendo una noticia o leyendo Twitter o tal. No, mejor desconecta, haz otra actividad de otro tipo. Pues vas a volver a la tarea después más fresca, más fresco. Así que ten en cuenta ese pequeño tip o mini tip. Bueno, vamos ya, si se quiere, con esos factores que podemos considerar controlables y que van a influir en el desempeño académico. Tú me preguntarás, ¿de qué depende el rendimiento académico, el desempeño? Estás pensando, venga, dame las claves, no seas pesado ya, que quiero estudiar y me estoy estresando más. Porque ahora mismo pues difícilmente vas a poder estudiar, son tareas incompatibles, ¿eh? Bueno, si te estás estresando más, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el estrés muy elevado perjudica tu rendimiento. En psicología aludimos al término arousal o activación cortical para explicar este tema. La activación se refiere propiamente a la activación, valga la redundancia, fisiológica y psicológica del organismo. Estaríamos hablando como de un continuo que va desde el sueño profundo hasta el otro extremo, que sería la excitación intensa, según Gould y Crane. Esto viene explicado por la ley de Yerkes-Dodson, por si se quiere profundizar más en este tema. Esta ley lo que propone es que la relación entre activación y rendimiento va a tener forma de U invertida. Vamos a explicarlo un poco detenidamente, con algunos ejemplos para entenderlo. Cuando estamos poco activados, el rendimiento va a ser muy bajo. No vamos a movilizar nuestros recursos ni vamos a ponernos en marcha para rendir en la tarea. Por ejemplo, si tienes una reunión de trabajo a las 8 de la mañana y la noche anterior has dormido fatal porque hacía calor, porque el vecino se ha puesto a mover muebles o a taconear, porque el perro de enfrente se ha puesto a ensayar sus ladridos, pues probablemente este es que te caes de sueño. Esto es una activación cortical o arousal mínima. ¿Vas a rendir en la reunión? ¿Vas a estar atenta o atento? Un poco, difícilmente, ¿no? Siguiendo esta ley del arousal, si tenemos un nivel de activación muy elevado, la ejecución, el rendimiento y el desempeño, pues será también bajo. Vamos con el ejemplo. Si tienes un examen de oposición en el que te estás jugando varios años de estudio diario, una inversión de tiempo y bueno, también de dinero, porque al final es dedicación, muy importante. Y estás de los nervios, con tanta ansiedad y tanto miedo que a la hora de hacerlo te cuesta pensar. Ojo ahí las amígdalas cerebrales poniéndote en modo alerta y lucha-huida. Te llegas a bloquear, te quedas en blanco. Este sería ese otro extremo, en este caso el extremo derecho de esa U invertida. Mucha ansiedad, mucho nivel de activación, perjudica el rendimiento. En cambio, esta ley deja claro que un nivel de activación o un nivel de arousal medio es el que verdaderamente nos va a proporcionar un óptimo rendimiento. Por ejemplo, tienes una presentación en público, una defensa del trabajo final, por ejemplo, estás nervioso, pero manejas esa sensación. No estás que te caes de sueño, ni mucho menos, pero tampoco estás hiperventilando. Ese nivel de activación te lleva a realizar la actividad de manera adecuada, a un nivel, como te digo, óptimo, ¿vale? O sea que este tema, el estrés, el bueno, el que llaman eustrés, nos viene genial. El que sobrepasa ya cierto límite, aparece la ansiedad, aparece el pánico, ahí hablaríamos de distrés. Ese nos perjudica en cuanto a ejecución y rendimiento, ¿vale? O sea que primer punto clave, el estrés. Otro de los que yo considero muy importantes sería la motivación, que se ha tomado muchas veces como la panacea y que, bueno, tiene su importancia, claro, esa fuerza de voluntad a la que se alude muchas veces, ¿no? El venga, tienes que tener fuerza de voluntad. Cuidado con esto, porque ahí la motivación, la fuerza de voluntad, son cosas como que nos vienen dadas. No, yo es que no tengo fuerza de voluntad, o yo es que mira, conozco a no sé quién que tiene una fuerza de voluntad, ¿qué tal? Yo aquí siempre aludo a lo mismo, al compromiso, frente a esa motivación y frente a esa fuerza de voluntad.
de esa panacea de la motivación, que aquí mucho el coaching ha hecho mucho daño, ¿eh? La motivación va a decaer. La motivación intrínseca que tenemos a la hora de intentar o a la hora de llevar a cabo ciertas acciones que nos encaminan a una meta que nos motiva intrínsecamente, porque nos gusta, porque nos hace sentir genial, esa motivación va a decaer. Es decir, a veces no vamos a obtener ese refuerzo y esa motivación no se va a mantener constante. Entonces tenemos que asumir que muchas veces la motivación no va a estar ahí. Igual que cuando hablábamos del tema de los hábitos, a veces no vamos a tener ganas de, por ejemplo, pues llevar a cabo una actividad como hacer ejercicio, pero si tenemos compromiso y si llevamos a cabo ese compromiso y si mantenemos la actividad a pesar de que no esté presente la motivación y a pesar de que no esté presente esa fuerza de voluntad, vamos a conseguir mantener ese hábito. Entonces yo creo que en lo que a estudio se refiere, en lo que a hábitos relacionados con el estudio se refiere, el compromiso es muy importante, que tú sepas que a pesar de no estar disfrutando de la actividad o a pesar de no estar haciéndolo de la mejor manera que podrías, como a lo mejor puede ocurrir al inicio del estudio, esos primeros días, meses incluso, pues tenemos que mantenerlo. Es decir, si tú tienes claro que quieres acabar esa carrera, si estás haciendo una carrera o quieres llevar a cabo, quieres conseguir ese trabajo, si es una oposición, pues es importante que mantengas ese compromiso, pero también cuestiónate si esa meta es algo viable, es algo que tú quieres hacer o todo lo contrario, que esto yo lo considero algo capital. Así que, bueno, ten en cuenta ese tema de motivación versus compromiso. Y luego otro factor que es muy importante, como ya te decía un poco antes, es el sueño. Si quieres profundizar, de hecho, en el tema del sueño, tienes más información sobre ello en el episodio 3, me parece, que en algún momento pues seguiré con ese tema del sueño porque era como la primera parte. Es un tema muy extenso que da para mucho, que a mí me gusta bastante. Está ahí pendiente. Pero en el 3 tienes más información. Aquí vamos al tema del rendimiento. Siguiendo el modelo que proponen Gómez Fonseca y Hensel, sabemos que el sueño, su duración y su calidad van a estar mediados por los horarios, que a la vez van a estar influidos por la capacidad de adaptación y resiliencia, la edad y género y el ritmo circadiano también. Y eso, a su vez, va a influir en el nivel de concentración y alerta. Es decir, que el sueño va a influir en nuestra concentración y nuestro nivel de alerta y a su vez esos factores, esa capacidad de adaptación, esos ritmos circadianos también van a influir sobre el nivel de alerta que a su vez, como ahora vamos a ver, van a influir sobre el rendimiento o el desempeño académico, si se quiere. Aparte, el estrés, como hemos visto, también va a influir en ese desempeño académico. Pero ya no solo eso, sino que el desempeño académico va a influir en el estrés. Es decir, que si tú estás haciendo una actividad o estás sacándote una asignatura que te gusta mucho, que obtienes muy buenos resultados, que las prácticas te salen muy bien, que al final te genera esa satisfacción, pues ese nivel de estrés va a estar en unos puntos más llevaderos, más manejables. En cambio, si es una asignatura que a ti te desborda, como todos hemos tenido asignaturas, yo recuerdo en su día en la carrera asignaturas relacionadas con matemáticas, como puede ser diseños o como puede ser psicometría, a mí me traían un poco de cabeza, pues eso genera más estrés y a su vez el estrés influye en el sueño. Quizá te estoy haciendo un poco un lío. Voy a intentar llevar todo esto al terreno de la imagen, a la infografía, y las compartiré en Instagram, ¿vale? Para que veáis ese diagrama donde el sueño influye en la concentración y alerta y por tanto influye en el desempeño académico, y el desempeño académico se ve influido e influye por el estrés. Y a su vez el estrés pues también influye en el sueño, porque cuando estamos más estresados pues dormimos peor, dormimos menos tiempo. Entonces vemos cómo es algo que se va retroalimentando.
El sueño sabemos que es importante para la consolidación de la memoria, es decir, para adquirir ese conocimiento y para almacenarlo en nuestra memoria. Pero sí que es cierto que todos los estudios que hay todavía encuentran resultados un poco inconsistentes. Encontramos hallazgos de todo tipo. Por un lado, los estudios sugieren que cuando aprendemos vamos a pasar más tiempo en fase 4 del sueño, fase de ondas lentas, y en fase REM, en esa fase de las ensoñaciones. Sabemos que la privación de sueño REM durante la noche no perjudica a la memoria declarativa de información sencilla, como pueden ser, por ejemplo, listas de palabras. Es decir, que si nos hacen aprender listas de palabras y esa noche nos privan de sueño REM, no se va a ver perjudicada esa información. En cambio, si nos hacen aprender historias o frases sin sentido y nos privan de sueño REM, parece que sí se ve perjudicada esa información. Información más compleja la vemos más perjudicada en sueño REM. Sabemos que el sueño promueve la formación de sinapsis para ayudar al almacenamiento de la memoria a largo plazo. Esto se ha visto en algunos estudios. El sueño REM también fomenta la eliminación de espinas dendríticas recién formadas y potencia otras, favoreciendo así el aprendizaje. Y también sabemos que se produce un aumento significativo de la fase REM en estudiantes universitarios durante la época de exámenes. Es decir, que durante esa época de exámenes, al parecer, sí que hay un aumento de la fase REM. Así que aunque los estudios nos proporcionen resultados un tanto inconsistentes, sí que es cierto que el sueño de calidad y en cuanto a una buena duración no va a perjudicar a la concentración, al nivel de alerta ni a la consolidación de la memoria. Esto es un poco obvio, pero tenemos que señalarlo para saber que el sueño, si es de calidad y si tiene una duración adecuada, parece mejorar esta concentración, parece mejorar ese tema de la consolidación y por tanto el desempeño académico. Así que entrando ya en esas claves que yo te quiero ofrecer para que intentes llevar lo mejor posible estos exámenes o ese periodo de evaluación o el proyecto que tengas entre manos, la primera de ellas va a ser evidentemente el sueño. Descansa y duerme por lo menos 7 horas. Sabemos que dormir menos de 7 horas se asocia a un estrés elevado, además de a numerosos problemas y patologías físicas. Y el estrés ya sabemos que no nos viene bien. Demasiado elevado no nos viene bien para una correcta ejecución. Además, se asocia también a hipertensión arterial, a problemas cardíacos, a riesgo de obesidad o accidente cerebrovascular. O sea que es importante dormir al menos 7 horas. La falta de sueño, pues como es obvio, va a afectar al trabajo y al estudio y por tanto a nuestro rendimiento. Y además sabemos que una duración del sueño corta parece ser el factor que más perjudica al rendimiento académico. Es decir, que tengamos en cuenta esto, de cara a esos momentos en los que tienes ganas de pegar el sprint y decir, venga, pues me quedo durmiendo, me quedo despierto toda la noche y mañana me presento al examen y lo saco. Cuidado, porque dormir poco parece ser el factor que más perjudica a esa ejecución, a ese rendimiento. ¿De acuerdo? Así que tengamos en cuenta este tema del sueño. La segunda de las claves es maneja y tolera el estrés. Sabemos que el estrés es otro de esos factores implicados en el estudio y por tanto en el rendimiento académico. Por un lado vamos a tener nuestros estresores de nuestro día a día y por el otro, pues los propios exámenes. Como os decía, hay exámenes más estresantes en los que a lo mejor pues hemos invertido muchísimo tiempo, en los que nos estamos jugando algo más, así que hay que tener en cuenta que a veces pues ese estrés se nos va a ir y esa activación va a generar ese estado de ansiedad y ese estado de pánico. Es importante también tener en cuenta aquí las variables psicológicas implicadas en ese estrés. Por ejemplo, un exceso de perfeccionismo, una hiperexigencia. Para una persona, por ejemplo, estudiar para sacar un 5 ya es un logro y para otra puede ser un fracaso estudiar para sacar un sobresaliente, un 9, un 10. Entonces, cuidado con esas variables psicológicas que están ahí, que vienen de esas creencias, de esas reglas verbales.
tenemos que tenerlo en cuenta. En términos generales ya sabemos que un nivel medio va a resultar óptimo para la ejecución y para unos resultados satisfactorios, ¿de acuerdo? Así que esa sería la segunda clave. La tercera, desconecta, ten tiempo para ti. Sé que es paradójico, sé que te va a costar, pero los periodos de exámenes desgastan mucho, como vemos, a nivel cognitivo. El hecho de estudiar durante temporadas muy prolongadas pues implica desatender otras áreas de la vida y como consecuencia pues se suele ver un aumento de ese estrés también, de esa insatisfacción y predomina un estado de ánimo apático. Así que yo te recomiendo que inviertas un mínimo de tiempo al día en áreas que te ayuden a desconectar, a distraerte, a divertirte. Va a mejorar en realidad tu estudio y tu rendimiento. Por tanto, intenta organizar tu vida para que cada día pues, puedas tener ese tiempo de calidad para ti. Que ese tiempo de calidad no sea mirar redes sociales o que no sea... Es decir, que intentes pues, hacer alguna actividad que no tenga que ver con el estudio o que no tenga que ver con la misma modalidad de aprendizaje, si cabe. A ver si tú estás, por ejemplo, leyendo un tema para un examen de historia y estás leyendo y leyendo y leyendo y tu ocio o tu tiempo de desconexión va a ser leer sobre filosofía. Cuidado, estamos manteniendo esa modalidad y estamos siguiendo con ese desgaste y esa fatiga, ¿vale? Otro punto muy importante es realiza un mínimo de actividad física y esto lo puedes combinar con el anterior. Evidentemente siempre desde la flexibilidad y adaptándolo a las circunstancias personales de cada uno. Pero el deporte o la actividad física nos va a beneficiar en muchos sentidos. El principal pues es la mejora de esos niveles de estrés que queremos tenerlos en un punto medio, ¿vale? Hay estudios también que nos indican esa asociación directa entre la actividad física y el rendimiento académico, aunque otros estudios no han encontrado ese efecto, han encontrado un efecto neutral. Pero sí que es cierto que una revisión sistemática de Donnell y colaboradores sobre el rendimiento académico en niños concluyó que la actividad física va a influir positivamente en la cognición. Pero, como digo, es necesario investigar mucho más porque hay otros datos que ven un efecto neutral, que no ven esta relación. Pero bueno, a nivel de estrés sabemos que el ejercicio físico ya nos beneficia. Por tanto, tenlo en cuenta. Otro de los puntos es evita el exceso de cafeína y otros estimulantes. Porque bueno, sí, estamos de acuerdo que la cafeína puede mejorar nuestra atención y por tanto el rendimiento. Pero si por ejemplo estás muy cansada, muy cansado, más que tomarte 3, 4 o los cafés que te tomes al día, quizá es interesante que te plantees cómo puedes descansar mejor para no estar tan cansada o tan cansado. Así que, bueno, es un poco, sí, nos puede ayudar la cafeína y estas sustancias estimulantes, la teobromina del cacao, la teofilina en el té, pero pueden ser contraproducentes para nuestro descanso y para el sueño. Y de igual modo, en estos periodos suele ser muy habitual, lo típico, pues ver a gente que utiliza el tabaco para relajarse. No, yo es que me voy a fumar un cigarro que me relajo. El cigarro no te relaja, de hecho es un estimulante y la sensación de calma es la asociada pues, a la eliminación de los síntomas de la abstinencia. Así que mi recomendación aquí es que evites depender de cualquier sustancia y no solo en esta situación de evaluación, sino en general, que no dependamos de sustancias para seguir funcionando. Otro de los puntos clave, creo que es el sexto, es cuida tus ritmos circadianos y acuéstate temprano. Ahí tienes el pareado. Bueno, tener ajustado el ritmo circadiano de sueño-vigilia parece ser fundamental para el rendimiento académico, además de para un correcto funcionamiento cognitivo. Los estudios llevados a cabo nos indican que acostarse tarde suele correlacionar negativamente con el rendimiento académico y acostarse temprano se relaciona, al parecer, con un mejor rendimiento, especialmente en los periodos de exámenes. O sea que tengamos en cuenta estos datos que vienen de una investigación de Suar Díaz Muro y colaboradores de 2020. Respecto a madrugar, hay estudios que lo relacionan, el levantarse tarde,
con peor rendimiento académico, pero otros estudios no han hallado asociación entre madrugar y rendimiento. Pero lo que sí que es cierto es que tener el ritmo circadiano ajustado, no dormir poco por la noche, o sea que este tema del sueño y los ritmos circadianos y los hábitos de acostarse temprano parecen beneficiar al rendimiento. Así que ahí tienes otra de las claves. La séptima de ellas sería: ten unos objetivos realistas. Y esto es muy importante, sobre todo ahora con el tema de las oposiciones, porque yo me lo estoy encontrando muy a menudo en consulta con personas que vienen con todos esos temas de oposición que hay por delante y que es verdaderamente frustrante ver que hay tantos, ver que no te entra toda esa información en el cerebro, como es lógico porque tenemos límites. Y cuanto antes lo asumamos, pues antes empezaremos a tolerar que no podemos abarcar todo eso en todo momento. Plantearse unos objetivos realistas en base al tiempo que tenemos, en base a las propias dificultades, en base a nuestro contexto, en base al tipo de evaluación o la dificultad de la materia, pues todo esto yo creo que es básico para poder afrontarlo de una manera más funcional, más saludable, desde la aceptación. Esto no quiere decir, ojo, que no tengas que esforzarte o mantenerte en ese compromiso que te dirige a tu objetivo. Pero sí que es beneficioso que sepas aceptar, que sepas un poco tolerar lo que no depende de ti para focalizarte en lo que sí puedes controlar y en lo que sí puedes mejorar también y finalmente alcanzar. Así que cumple con esos objetivos realistas y no tengas una expectativa muy elevada en cuanto a la capacidad que tienes y demás. Y la última de las claves sería: evita la ansiedad anticipatoria. Evita esas verbalizaciones o pensamientos del tipo: no voy a ser capaz, no me sé ni la mitad, vaya desastre, no valgo para esto, ¿cómo me he metido en esto? Madre mía, ¿cómo me va a salir? La voy a cagar. Y otras tantísimas que, lejos de ayudarte, pues lo que van a hacer es potenciar tu ansiedad, potenciar ese nivel de activación y al final eso va a perjudicar a tu rendimiento. Yo sé que no es fácil, he vivido etapas de tener que enfrentarme a esos periodos de evaluación y lo tengo que vivir en determinados momentos de estrés elevado, quizá en el trabajo, en determinadas áreas en las que tengo que llevar a cabo algún tipo de intervención, pero es importante mantenerse en ese presente en lugar de adelantarse constantemente al no voy a ser capaz, no voy a poder. Oriéntate a esas tareas que tengas que realizar y focaliza en ello, focaliza en ese estudio en lugar del qué pasará y en lugar de dejarte llevar por esos pensamientos y por esa rumia. Para ello, pues es básico saber manejar tus pensamientos, obvio, y esas emociones también. Y si te cuesta mucho, recuerda que puedes pedir ayuda profesional, que para eso estamos, y es habitual encontrar este tipo de problemas en consulta. Así que esas serían las claves principales, que habrá otras muchas más y que particularidades las habrá y casos muy concretos los habrá, pero esas son las que yo considero más generales. Aparte de aquí, en el podcast, voy a intentar subirlas lo más pronto posible a Instagram. Voy a crear esas infografías porque todavía pues están un poco en formato boceto, que yo me hago muchos bocetos en papel, que trabajo mucho en papel, aunque luego lo intente plasmar de la mejor manera en redes, en Instagram, y las suba. Y así las tenéis también por si hay personas que lo prefieren en ese formato. Intento pues eso, ofrecer un poco ese formato de infografía con algo de texto. Aunque al algoritmo no le gusten las fotitos con texto, le gusten más las fotos de otro tipo o los reels. Pero bueno, yo lo intento hacer de la mejor manera, la que yo considero que es la mejor manera para el contenido que voy ofreciendo. Y aquí queda también en formato podcast para las personas que lo prefieran en audio. Así que si quieres volver sobre esas claves para echarles un vistazo, para tenerlas en cuenta, pues ya sabes que no hace falta que anotes, sino que las tendrás en Instagram muy pronto,
¿vale? De igual modo, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tema que te interese que toque en estas redes sociales o en el podcast, pues puedes hacérmelo llegar en mis redes, @JuanLuisIbánez psicólogo, o también a través de mi página web, juanluisibanez.es. Así que estamos en contacto y hasta pronto.